Un cordial saludo, bienvenidos al desarrollo de la actividad 3, ética empresarial y los valores en la organización. Como primer punto abordaremos la ética empresarial y su evolución histórica. Para comenzar, se debe comprender que las empresas son centros vitales de poder y de toma de decisiones y no pueden verse inmersas en su actividad económica de forma aislada, sin considerar el entorno y sin un objeto social. Las decisiones tomadas en una empresa tienen importantes consecuencias para la vida de los ciudadanos. Por consiguiente, se debe razonar sobre las empresas como un ente que, al estar inmerso y al ser actor importante de una sociedad, debe formar un ethos, un carácter identificándose desde unos principios y valores que la representen internamente dentro de sus empleados y ante la sociedad, los cuales generan confianza en su promesa de valor. Adicionalmente, Cortina expresa que las empresas éticas aumentan su probabilidad de permanecer en el mercado y de ser rentables, y la sociedad merece tener empresas justas para aumentar el bien común. De acuerdo con Martínez, se debe entender que las empresas como una organización involucrada activamente en un proyecto de sociedad y en interacción con otros actores sociales, también es responsable y partícipe de la solución de los problemas, sin perder su especificidad. Las empresas no funcionan de forma aislada respecto a la sociedad que la rodea. Debe buscar el bien común e impulsar la solidaridad. Cuanta más relación tenga una empresa con las mejoras sociales, más conducirán también a generar beneficios económicos. Por ejemplo, impulsar las condiciones sociales y económicas de una población pueden dar lugar a emplazamientos más productivos para las operaciones de la empresa, así como nuevos mercados de productos. El impulso de mejoras sociales indicado anteriormente se traduce en la actualidad en lo que se denomina responsabilidad social corporativa, que de acuerdo a Cortina, que además de tener el potencial estratégico, producto de una adecuada gestión de la responsabilidad social, el sentido de esta se encuentra intrínsecamente ligado con la ética, abarcando cuestiones importantes como el carácter, la prudencia o la justicia de la organización o empresa económica. De acuerdo con Calvo, en su artículo La ética empresarial, responsabilidad social y bienes comunicativos, la ética profesional es pensada como una reflexión ético-crítica de la actividad empresarial y su tarea principal es dar razón de los presupuestos morales que le dan legitimidad, su razón de ser ante la sociedad, su pretensión de validez o justicia. Este concepto se empezó a trabajar en el siglo XX y al inicio de su desarrollo el público era muy escéptico con relacionar la ética con las empresas, pero finalmente se logró posicionar hacia mediados de los 80 con el aumento de las actividades relacionadas con business ethics, ética de los negocios, que se fue introduciendo en las academias y en diferentes planes de estudio. Esta consolidación de la ética empresarial se logró debido a 4 factores principales. Primero, la falta de confianza hacia las instituciones y grandes empresas por escándalos de corrupción. Segundo, la crisis moral a causa de una tendencia individualista de la época con una aparente dificultad para hallar vínculos de cohesión social. Como tercero tenemos cambios en el sistema jurídico y finalmente un mayor protagonismo de la sociedad civil y disminución del poder del Estado sobre los procesos económicos. Estos factores permitieron consolidar la ética empresarial como un saber práctico y aplicado que intenta orientar críticamente los comportamientos de los diferentes niveles de teorización económica. La ética empresarial se basa en 3 corrientes de pensamiento filosófico, que no se pueden mirar desde el absolutismo, desde una sola posición, sino como planteamientos cohesivos. Como primera corriente tenemos la aretología, que acentúa la preocupación por definir correctamente los bienes que les son propios, sobre los cuales edifica un carácter, un modo o manera de hacer las cosas, es decir, la configuración de su identidad ética. La segunda corriente es relacionada con el utilitarismo, enfocados en un compromiso implícito de cumplir con los acuerdos alcanzados y de responsabilizarse por las consecuencias derivadas. Y por último tenemos la corriente deontológica, que se enfoca en analizar un horizonte que supere la propia empresa y su entorno mediático, para enfocarse en la humanidad. A continuación examinaremos la incidencia de la ingeniería con el medio ambiente y qué acciones deberíamos tomar desde la ingeniería para reducir o prevenir el calentamiento global. Uno de los objetivos principales de la ingeniería es utilizar el conocimiento para transformar los materiales
y aprovechar los recursos de la naturaleza para uso y conveniencia del hombre, y de este modo diseñar los elementos que la sociedad requiera. Pero se debe considerar que estamos en un planeta con recursos considerados abundantes, pero sobre los cuales no pueden pensarse que son ilimitados. El consumo desmedido de sus elementos biológicos y energéticos en el ritmo actual pueden llevar a la extinción de los recursos. En definitiva, se hace imperativo que la sostenibilidad del medio ambiente debe ser una prioridad a la hora de redactar y llevar a cabo un proyecto de ingeniería. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera fundamental que las ciencias y sus aplicaciones en las interacciones relacionadas con el medio ambiente deban incluir la bioética como elemento trascendental en el ejercicio de la toma de decisiones. La bioética se entiende como la actividad humana encaminada a proteger la vida en sus diversas manifestaciones. Por ende, trata de reconocer los actos éticos del hombre frente al ecosistema donde vive, pero no solo en frente a sí solamente, sino al frente del resto de la comunidad. Y no solo pensando en el presente, sino en el futuro para propender para la vida de hoy y la del futuro. Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión de los recursos económicos, físicos y materiales en cuenta a su consecución y uso para el desarrollo de la ingeniería debe propender a ser amigables con el medio ambiente. Atendiendo lo anterior, en la actualidad existe una nueva tendencia en las diferentes ingenierías y disciplinas derivadas en hacer énfasis sobre la ecoeficiencia, el desarrollo sostenible y el ecodesarrollo. Nuevos conceptos que sirven como guía para tomar decisiones responsables con el medio ambiente y que contribuyan a proteger la vida. Por tanto, se considera relevante para reducir la huella de carbono y proteger el planeta del calentamiento global que desde la ingeniería mantener de manera permanente y continua se realicen las decisiones sobre insumos, procesos de producción y satisfactores de necesidad biodegradables. Adicionalmente, que continúen las investigaciones para que cada vez encontremos soluciones de todo ámbito que sean amigables con el medio ambiente. Y finalmente, cambiar la mentalidad en darle prioridad al maximizar las acciones que contribuyan un mayor beneficio en cuanto a la vida y al medio ambiente y dejar de buscar soluciones con ganancias que beneficien a unos pocos. Caso de estudio: ética empresarial, empresa Odebrecht. A continuación, se examinará el caso de corrupción de la empresa Odebrecht y se realizará su análisis de caso correspondiente a la aplicación de la ética empresarial. Descripción de este caso. Marcelo Odebrecht, heredero de un gran imperio de construcción creado en 1944 por su abuelo Norberto Odebrecht. Su principal cualidad que la hizo salir de lo común y sobresalir fue la capacidad de construir más rápido y mejor que sus competidores con los mismos recursos. Odebrecht tuvo un gran crecimiento en Brasil cuando empezó a realizar obras de carácter público como son carreteras, centrales hidroeléctricas y nucleares. Y de este modo se convirtió poco a poco con el desarrollo de los proyectos en uno de los mayores grupos y líderes de la industria de la construcción y la energía. A partir de 1979, Odebrecht se internacionalizó con proyectos hidroeléctricos en Chile y Perú. Es aquí donde formuló su estrategia para expandir y seguir creciendo. La fórmula usada fue comprar empresas de construcción e ingeniería que ya estaban posicionadas en cada una de las regiones o países. Por tal razón terminó teniendo innumerables contratos en diferentes países. Dentro del desarrollo de su estrategia, su época dorada llegó en 2001 y terminó impulsando con la estrategia de expansión económica de Brasil en 2008, cuando el gobierno de Brasil quería crear puestos de trabajo a toda costa. El gobierno brasileño empezó a organizar grandes eventos como el Campeonato Mundial de Fútbol en el 2014 y los Juegos Olímpicos en el 2016. En este punto, Odebrecht ya tenía innumerables contratos y le fueron asignados para el desarrollo de la infraestructura necesarios para dichos eventos. Pero el desarrollo de esta empresa y expansión era poco ético. Esta empresa protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción para Latinoamérica en los últimos tiempos. Odebrecht sobornaba a políticos y personalidades de altos cargos para asegurarse contratos multimillonarios o leyes que le favorecieran en diferentes países de la región y de los 20 países donde tenía sus operaciones. Odebrecht competía con otras empresas de construcción con estimaciones económicas muy competitivas y cuando el proyecto se adjudicaba a las empresas, los costos del proyecto
se disparaban en promedio hasta 3 y 4 veces más del presupuesto original. Odebrecht, para conseguir sus propósitos, estructuró un andamiaje delictivo con sociedades ficticias y creó un departamento de sobornos denominado Sector de Relaciones Estratégicas. Cuando llegó el momento y se destapó el caso en el 2015 y se dio a conocer esta situación de corrupción, el país más afectado fue Brasil, con implicaciones directas a 3 expresidentes, 8 ministros y un tercio de senadores. Por este hecho de corrupción, Odebrecht, la mayor empresa del sector, tuvo que pagar la multa más costosa de la historia del país brasileño, por el valor de 3.500 millones de dólares. Adicionalmente, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África. Actualmente, Odebrecht sigue funcionando, tratando de ubicar una nueva identidad y un nuevo futuro, pero salpicado por el caso de corrupción, ha tenido un camino difícil para mantenerse, teniendo serios apuros económicos, y en el 2019 se declaró en bancarrota con una deuda de 24.000 millones de dólares. Análisis del caso desde la ética empresarial. Recordemos, la ética empresarial es un conjunto de valores, normas y principios bajo los cuales se rigen las actividades que se empeña una empresa. Esto encaminado a alcanzar una mejor armonía con la sociedad, en condiciones que supone respetar los derechos, los valores y la sana competitividad, que generen responsabilidades y beneficios para todos los involucrados. Todo esto lo que busca es combatir la difamación, el hostigamiento laboral, los anuncios engañosos y en especial combatir la corrupción. La corrupción es uno de los flagelos que atacan a nuestras sociedades. La justicia es muy flexible para quienes cometen este delito. Esto en parte es una de las causas porque la corrupción continúa debido al alto grado de impunidad. La corrupción es la responsable también que la percepción hacia las instituciones sea negativa y poco valorada por su población. El caso de Odebrecht es uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia latinoamericana, y en este estuvieron implicados diferentes países y a su vez altos funcionarios, tanto públicos como privados, de forma sistemática, que invita a la reflexión que la ética empresarial, profesional y cívica debe afianzarse para garantizar el bien común y disminuir la probabilidad de ocurrencia de estos eventos de corrupción. Analizando particularmente las empresas, son un ente que al estar inmerso y al ser actor importante de una sociedad, debe formar un ethos, un carácter identificándose con unos principios y valores propios. Constatando se examina que Odebrecht inició sus trabajos especializándose de tal forma que lograron una alta ventaja competitiva en la eficiencia de construcción de edificios y posicionándose como una empresa sólida en el mercado. Pero la ambición y la avaricia los invitó a saltarse las normas de juego, perdiendo sus convicciones y generando grandes problemas en la actualidad para mantenerse en el mercado. Análisis de impacto y beneficios. Para este caso, las implicaciones son negativas, ya que la corrupción en las empresas asociadas a la política tiene grandes consecuencias. En cifras, de acuerdo con los cálculos de la consultoría Global Final Integrity, América Latina pierde cada año unos 140.000 millones de dólares por corrupción, un 3% del Producto Interno Bruto de la región. A continuación se detallan los principales impactos asociados. Desconfianza institucional, lo que genera incertidumbre en los inversionistas extranjeros como nacionales. Esto hace que replanteen sus proyectos a otros países donde existan mejor estabilidad y garantías, o simplemente desistan en ejecutarlos, afectando la economía y el desarrollo del país y de sus habitantes. Hacen que la provisión de bienes y servicios básicos y el bienestar no llegue a las poblaciones más vulnerables, dada la malversación de fondos para cubrir
los sobrecostos generados por las empresas. Impacto en la economía. Por ejemplo, consecuencias negativas en la cadena de pagos de la economía local. La determinación abrupta de los contratos por corrupción genera en muchos casos que los proyectos queden sin fondo y no pueden ser concluidos. Proyectos que beneficiarán a la población, por ejemplo, infraestructura vial, centro de salud o de educación, entre otros. Reflexión final. Si queremos una sociedad mejor, debemos ser parte del cambio empezando por colocar en práctica nuestros valores desde el hogar, no ser indiferentes ante los problemas existentes y ayudar a buscar solución. Nuestro actuar debe siempre guiarse por el bien común dando ejemplo, respetando a nuestros semejantes y encaminado a día a ser una mejor versión de sí mismo. Reflexión sobre el desarrollo del curso de ética profesional. El desarrollo y material del curso de ética profesional ha tenido un gran aporte para nuestro crecimiento personal y de futuros profesionales. La estructura del curso nos lleva desde la ética como reflexión interna, pasando posteriormente a la ética profesional y luego a la ética empresarial, con el objetivo en afinidad de lograr el bien común. Dentro de este punto examina para qué sirve la ética, la cual nos ayuda a centrarnos en un propósito de vida e identificar cuáles son los principios y valores que moldearán nuestro comportamiento y determinarán nuestras acciones, que tiene como fin último hacer el bien y una adecuada integración en la sociedad. Esto lo debemos realizarlo y potencializarlo en todas nuestras interacciones sociales, desde casa, como estudiantes y como profesionales. Teniendo esto presente, también se debe comprender que como futuros profesionales ocupamos un rol importante para la transformación de la sociedad. Teniendo esto presente, también debe comprender que como futuros profesionales ocupamos un rol importante para la transformación de la sociedad, y es lo que le da legitimidad a nuestra profesión y debe buscar siempre el mejor beneficios o bien común para un desarrollo adecuado de la carrera. Adicionalmente, desde la ética empresarial, debemos alinearnos con el principio y valores de las empresas con el objetivo de maximizar sus beneficios al compartir y desarrollar su visión.